Muy buenas noches, bendiciones a todos. Vamos a comenzar. Ahí estábamos con un problemita de micrófono. Quiero dar la bienvenida esta noche a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa Fe y Razón. Estamos muy contentos en esta jornada de estreno de Fe y Razón, un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana. Damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy y quiero presentar en este momento al pastor David Villarruel. David Villarruel, pastor de la Congregación Cristiana Shalom. Le voy a pedir, por favor, amado pastor, su saludo en esta noche. Muchísimas gracias, bendiciones, pastor Dorian. Y también un abrazo, como hace rato me hacía el pastor Ismael, virtual. Y juntos los tres siervos estaremos compartiendo en esto que tiene mucho que hablar, es para largo, ¿no? Este tema de la fe y la razón, que siempre ha sido un tropiezo para algunos, y también como que ha quedado solamente una interrogante en algunas oportunidades. Pero bien, gracias por la invitación, pastor Dorian, y los bendigo junto al pastor Ismael, los bendigo también y saludo a todos quienes se están sumando. Yo no sé exactamente la cantidad, pero el Señor nos sorprende. Me sorprendía, perdón que aproveche este saludo, pastor Ismael me decía que tuvieron una administración en sociedades bíblicas y más de 300 participaron. Increíble cómo podemos llegar a través de este medio, que va a ser el nuevo. Ahora, acomodar a esto, no el evangelio, ni la fe, ni al Señor. Nosotros tenemos que aprovechar lo que el Señor nos está dando como oportunidad nueva, inédita, de alcanzar, yo creo, a las naciones con el evangelio. Así es, muchísimas gracias por ese saludo, pastor David. Y también quiero invitar al pastor Ismael León, presidente del Concilio Latinoamericano en Bolivia. Adelante, pastor, con su saludo. Saludos, mi amado hermano y amigo Dorian Badani, y también mi bien apreciado y estimado pastor David Villarruel. Un placer, un gozo y qué gran privilegio ser los que vamos a estrenar este programa. Dios le bendiga. Paz del Señor. Shalom de Dios. Amén. Ambos pastores de varias congregaciones con un recorrido de bastantes años, tanto en el caso del pastor Ismael en diferentes naciones. Y bueno, como será siempre una característica del programa, quiero invitarles a todos los participantes que ya nos están siguiendo por el Facebook Live, y nosotros mismos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Por favor, permítanme. Espíritu de Dios, eres bienvenido en esta noche. Te entregamos este tiempo. Tus hijos se manifiesten en el temor de tu verdad a través de tu palabra y tu guía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a comenzar, por favor. Quiero comentarles en este momento que la iglesia, y esto para todos los que nos están siguiendo, la iglesia tiene un rol eminentemente necesario para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Sin duda, el panorama todavía local y mundial no está muy claro, y la tendencia que se nos comunica no es alentadora en lo natural. Sin embargo, hay una palabra de esperanza para cada persona que está conectada en esta noche en Fe y Razón, un espacio en el que nosotros vamos a poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces vamos a responder intercaladamente. Primero le voy a invitar al pastor David Villarruel y después al pastor Ismael. Les voy a invitar a dar las respuestas. Nos vamos a dar un tiempo, por favor, le voy a pedir a producción que me ayude con esto. Vamos a tener un tiempo máximo de 5 minutos para responder. Y en este momento voy a lanzar la primera pregunta. Ahí va. Hoy estamos en crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar como iglesia la crisis social, considerando la educación de nuestros hijos, nuestra responsabilidad en el trabajo, las transacciones del comercio y las diferentes reuniones de la iglesia o de las congregaciones? Adelante, pastor David, con su respuesta. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, pastor Dorian, y junto con el siervo de Dios, el pastor Ismael.
tenemos este privilegio de llegar con semejantes preguntitas. Es tiempo de crisis, es un tiempo de un sacudir de parte del Señor a su iglesia y en este caso particularmente a sus siervos, porque va a haber otra manera de ministrar. Miren, la figura del pastor en la Biblia es muy hermoso, es lo que teníamos y en algunos sectores de Bolivia todavía se ve a mujercitas y niños y muy pocos adultos como pastores de ovejas, de rebaños en el altiplano, especialmente boliviano. Pero en la Biblia se nos muestra esa figura maravillosa del pastoreo, del alimentar, de llevar a las aguas frescas a el pueblo del Señor, las ovejas del Señor. Entonces, la pregunta en este tiempo de crisis, en este tiempo que no tenemos ahora la oportunidad de congregarnos, reunirnos como habitualmente lo hacíamos, teníamos reuniones de oración, reuniones de oración de madrugada, reuniones de estudio bíblico, de discipulado, reuniones generales, etcétera. Ahora, ¿cómo es la pregunta? Miren, el Señor está preparando y está hablando de una manera extraordinaria. En la reunión de pastores que tuvimos el día jueves, el Señor dio una palabra acerca del retoño. Y cómo en este tiempo, queridos pastores y a todos los que están participando de este momento tan especial a través de esto que se llama FaceLine, Zoom, ya tengo que memorizar los nombres, se está dando la manifestación de nuevos líderes con revelaciones extraordinarias y están compartiendo primero a la iglesia local y luego están saliendo a la iglesia universal. ¿Cómo vamos a enfrentar? La respuesta la tenemos en la palabra del Señor. Creo que ahora tenemos que orar de diferente manera. Tenemos que orar para que el Señor nos dé gracia y buena voluntad para llegar al corazón del pueblo, de las personas, por medio de estas redes sociales que antes nuestros hijos, caramba, cómo dominan prácticamente, ¿no? Esos deditos, escribir, mandar mensajes, hablar del, ¿cómo se llama? Ya me he olvidado todos los términos que tiene, pero al dedillo. Entonces, en este tiempo de crisis, Dios está permitiendo que podamos llegar a través de estos medios modernos, le vamos a poner así, para seguir hablando la verdad. Ahora, hay una oración hebrea, bueno, hay muchísimas oraciones, pero una en particular dice, Señor, haz que nunca emplee mi razón, yendo al tema de lo que estábamos hablando, contra la verdad. La Biblia dice, nada podemos contra la verdad, solamente a favor de ella. Entonces, en este tiempo difícil de crisis, vamos a tener que esforzarnos, pastores amados, siervos de Dios, a recorrer la doble milla, porque la gran mayoría no dominamos perfectamente este tema de las redes sociales, el tema de, ¿cómo se llama? Lo que me diste, Pastor Dorian, ¿qué es? El ID, es un lenguaje moderno, total, ¿no? Ahora estamos en la luna, pero vamos a tener que doblar nuestro ser enterito para enfrentarnos primero a esta crisis del saber manejar y llegar a multitudes. Y Dios nos va a sorprender. Hermanos queridos, yo solo creo y confío en el poder de Dios cuando tú le sirves de corazón. Vamos a invertir tiempo en aprender todo este tema moderno del manejo y vamos a entrar a la crisis con todo en el poder y la unción de la palabra, que nunca pasará, y también el poder y la unción del Espíritu Santo, porque así como estamos en gracia delante de el pueblo del Señor en los púlpitos, en las reuniones normales que teníamos, ahora el Señor hará lo mismo en las reuniones virtuales, abrazos virtuales. Ahora el tema tú has tocado un poco delicado, ¿no?
porque no puede haber ofrenda virtual. Pero yo quiero lanzar esto. Jehová proveerá. En tiempos de crisis pasada, Jehová siempre proveyó. En tiempos de guerra, de hambruna, de terremotos que siempre ha habido en medio del pueblo de Dios, Jehová proveyó. Entonces, amados consiervos, yo les animo a levantar su corazón y participar pidiéndole gracia al Señor para usar estos medios modernísimos y llegar con el poderoso mensaje del Evangelio del Reino que va a sobrepasar todas estas limitaciones y barreras que pudieran ser difíciles para nosotros. Muchísimas gracias, Pastor David. Apreciamos esa gran opinión. Y vamos a pasar ahora a la pregunta, o más bien la respuesta al Pastor Ismael León. Repetimos la pregunta. Hoy estamos en crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar como iglesia la crisis social, considerando la educación de nuestros hijos, nuestra responsabilidad en el trabajo, las transacciones del comercio y las diferentes reuniones de la iglesia? Adelante, por favor, Pastor Ismael León. Muy bien, una vez más agradecido con el Señor primeramente y con cada uno de ustedes quienes hacen posible este gran privilegio. Yo he querido acercarme a cada una de las preguntas, por supuesto, como dice el Pastor Villarroel, grandes preguntas, no son tan fáciles de abordarlas, apoyándome en la palabra, y el consejo del Señor creo que es el mejor maestro, la mejor luz, como dice el Salmo 119, 105 también en relación a la palabra. Yo me permito leer algunos versículos de Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11, para comenzar, dicen así: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y voy a los versículos 16 al 18, que continúan diciendo: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y atención con el 18, que sigue diciendo: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Corresponde a un pasaje en el contexto de la salida de la esclavitud. Y concretamente, aprovechando de la mejor manera el tiempo, yo quisiera proponer 3 acciones que justamente surgen de esta porción de la bendita palabra del Señor. La gran pregunta es ¿cómo? Y estamos de acuerdo en que esta pregunta es por demás desafiante, además de conflictiva. Pero para nosotros, especialmente los guías espirituales, es una pregunta que compromete a la acción. Es una pregunta que obliga a una actitud proactiva de nosotros, lo que estamos con el gran privilegio de dirigir en un tiempo tan difícil, pero tan desafiante al rebaño del Señor. Yo diría primeramente santificándonos, es decir, la condición de Dios para Él manifestarse abiertamente a su pueblo en señal de complacencia es que su pueblo se santifique, es que su pueblo se prepare, diríamos nosotros, haga una mirada introspectiva hacia su mismo ser, hacia su misma condición, y reconozca que de verdad necesita más de Dios. No importando el nivel, vamos a decir, espiritual, utilizando palabras más contextuales. Quién está mejor, quién está alejado, quién está a medias con el Señor. No importando esa condición espiritual, lo que de verdad aquí interesa es que tenemos que santificarnos. Tanto los que están arriba con grandes privilegios como los que están abajo, tal vez comenzando en la caminata del Evangelio. Entonces es importante santificarnos en un tiempo en el cual yo creo, a partir de la palabra y a partir de la vida ministerial misma, que en estos tiempos es posible vivir en santidad, no por nuestro propio esfuerzo, mucho menos por nuestro mérito, más por lo que significa el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros.
y lo importante de sentirnos comprometidos. Número uno, entonces, santificándonos. Número dos, preparándonos. Yo diría que este tiempo de cuarentena es un tiempo de recogimiento espiritual. Es un tiempo de renovación, es un tiempo de restauración, es un tiempo de búsqueda del Señor. Personalmente, en mi experiencia, quiero decirles que estoy descubriendo dimensiones mías como hombre, como esposo, como padre, que antes posiblemente las pasaba por alto, como el hecho de, por ejemplo, poner en práctica mi versión culinaria, ¿ah? De querer hacer algo para que la familia se alimente, el hecho de levantarse uno y estar ahí viendo qué hace para no quedar enquilosado, tareas que ya uno se autoasigna, como el hecho de ahí sanitizar los ambientes, ver que la familia esté bien, cosas que cuando con el correr del tiempo estamos tan ocupados no las podemos hacer. El tiempo para ser más cálidos en el trato con la esposa, con los hijos, en fin, dimensiones lindas que el Señor nos está permitiendo, sino redescubrir, descubrir o valorarlas, ponerlas por alto como parte de aquello que hace al hombre, a la mujer, al hijo, a la hija de Dios también. Y el tercer aspecto, yo diría, que es más bien como el resultado del santificarnos, del prepararnos, el contemplar las señales portentosas. Es decir, Dios llama a través de Moisés al pueblo a la santificación, a la preparación, diríamos hoy, a buscar el rostro del Señor, ¿no? A vestirnos de silicio, a poner en nuestra vida delante del Señor una actitud de humillación, preparándonos para lo que viene. Y esto nos habilita, yo creo, para que con toda la dignidad del caso podamos contemplar las señales poderosas de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo pienso que después de este tiempo vienen los tiempos de las señales de Dios, es decir, las manifestaciones maravillosas de Dios. Porque si este tiempo de cuarentena lo estamos aprovechando de la mejor manera en el regocijamiento espiritual, en el ayuno, en la oración, en la fidelidad con el Señor, es decir, esto es como que está afilando una espada para que posteriormente, seguramente, el trabajo va a ser grande ministerialmente hablando. Vamos a tener que trabajar con vidas apesadumbradas, atemorizadas, porque muchas personas, por el mismo hecho de haber estado, vamos a decirlo de la mejor manera, encerrados en sus domicilios, hasta quizá van a tener temor de subir a un minibús, el famoso distanciamiento social, la fobia hacia ciertas personas, en fin, vamos a trabajar con una sociedad relativamente enferma en lo que hace a su ser, ¿no? Y su estabilidad emocional, psicológico y también espiritual. Entonces, hemos estado buscando un avivamiento, clamando por un avivamiento, haciendo los altares en iglesias, lugares públicos. Siempre pedíamos al Señor avivamiento, pero no imaginábamos que irían a ser en circunstancias como las que ahora vivimos. Es así como trabaja el Señor. Los modos de presencia de Dios condicionan nuestras formas de encuentro con Él. Muchas gracias, Pastor Ismael. Tremenda la participación. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La esperanza, la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, tremendo, porque somos los hijos de Dios quienes vamos a dar una respuesta en función de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Vamos con la segunda pregunta con el pastor David Villarroel, y ahí vamos con la segunda pregunta. Uno de los mandatos que se constituyen en la función más noble de la iglesia es el rescatar almas, es más, es la gran comisión, ¿no es cierto? Así podemos verlo en el libro de Marcos y Mateo, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, ¿no? Y en el libro de Mateo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. La pregunta es, ¿cómo cumpliremos, amado pastor, la gran comisión de cara a la ciudadanía, ¿no? En este ciclo de transición y posterior a este ciclo de transición, ¿cuál va a ser la forma en que los hijos de Dios, las iglesias, vamos a enfrentar el evangelismo? Adelante con su respuesta, por favor. Antes quisiera mencionar, gracias, Pastor Dorian, y muy acertada la participación del Pastor Ismael. Yo creo que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta santidad que ahora la estamos viviendo, solo quiero hacer una cápita.
en el medio y ambiente donde más nos conoce. Atención, ¿saben? Si renegamos, si mostramos mala cara, si estamos molestos, alegres, contentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la santidad es tremendo y tiene que comenzar en la casa. Yo creo que Dios nos está dando esto como una oportunidad para que podamos corregir estas áreas y recién llevar este tema de vida a la congregación, a los hermanos. Pero viendo la pregunta, esta es muy buena, muy buena. Dios siempre ha dado la gran comisión, que para mí alguna vez compartiendo con los pastores, les decía, a ver, pongan la punta de su puntabola en la palabra comisión. Entonces se cubría la C y ¿qué decía el resto? Omisión. Y esa ha sido hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, ministerios, congregaciones, pueblo en general, obviar la gran comisión. Se volvió la gran omisión. Es decir, no, en las iglesias algunos tienen temor de hacer discípulos, ¿no es cierto? Porque requiere tiempo, requiere calidad de tiempo para motivar, para contestar sus preguntas, para orar con ellos, atender sus necesidades desde otro punto de vista, no desde el púlpito, ¿verdad? Entonces, hoy se nos está abriendo impresionantemente. Miren, he tenido oportunidad de orar y ministrar a través del Zoom por una persona enfermísima. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que Dios nos está dando un acceso directo al hogar de la persona. Estamos entrando a la casa, ¿no es cierto? Y siempre hemos orado por cumplir la gran comisión, pero jamás se me había cruzado el pensamiento de que a través de este medio estamos llegando a naciones, amados pastores. Este programa ahorita está llegando a miles de personas. No saben ustedes el efecto multiplicador que ocurre en este caso. Entonces hay una tremenda responsabilidad. Ahora, ¿cómo ganar esas vidas o solidificarlas, ponerlas en la iglesia, empezar de cero, discipularlas, luego entrar en la etapa de lo que la Biblia dice, ¿no? Ponerles a prueba primero en el servicio, diácono a prueba, yo personalmente digo eso, diácono a prueba, diácono aprobado, obrero a prueba, obrero aprobado, y recién el Señor es el que da el ministerio, ¿no es cierto? Son etapas y procesos. Este es el momento preciso para que pidamos en humildad, como decía el pastor Ismael, orando, aprovechando este tiempo, para que el Señor nos dé gracia de saber llegar a través de nuestro teléfono móvil o de la computadora a hogares, familias, necesidades, enfermedades, aún opresiones espirituales, etcétera, etcétera. Del resto, no se preocupen. Hace rato el pastor Lilian dijo acertadamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo comienzo con esa escritura y la creo y la practico, Él va a proveer todo. No estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de gracia, de sabiduría, de poder manifestar la gloria, la misericordia y el poder de Dios, la santidad de Dios, como decía el pastor Ismael, a través de estas redes sociales. Y el impacto, se los aseguro, ha de ser mayor. Es extraordinario, porque ahora la gente que se atrasaba, que se daba el lujo de faltar, la gente que no era fiel mayordomo en las finanzas del Señor, en las finanzas del reino, en la economía del reino, de pronto ahora está despertando. Y yo les aseguro, como decía el pastor Dorian, con esto termino, cuando volvamos, como dice el pastor Oscar Muñoz, tenemos que tomar la tierra prometida. Nos estamos preparando. Bolivia nos espera. Y no solamente ya vamos a usar el púlpito, hacer campañas, vamos a explotar ambos cosas, redes sociales y también, porque esto va a pasar.
pero con mucho temor. Algunos, como bien dicen, van a tener miedo de subir al minibús, van a tener miedo de congregarse, va a haber distanciamiento. ¿Cómo va a ser? Y un varón me encontré el otro día y me saludó muy bien. Yo le dije, saludo con codo. ¿Y saben qué me dijo? Varón, entre santos no hay contagio. ¿Y saben qué? Yo le escuché a Dios, no a él. Dios me habló. Bueno, gracias, Pastor Dorian. Qué tremendo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pastor Ismael, uno de los mandatos que se constituyen en la función más noble de la iglesia es el rescatar almas. ¿Cómo cumpliremos la gran comisión de cara a la ciudadanía en este ciclo de transición y posteriormente a esta? Adelante, por favor. En el cual realizamos la comisión o la gran comisión. Miren que en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 25, hay una descripción de lo que en ese momento era un sitiaje. Dice, y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Estamos hablando de un tiempo de hambruna, un tiempo de necesidad, de carestía, de lo esencial para sobrevivir, pero por sobre todas las cosas había una crisis de liderazgo en todos los niveles. Y siempre en la línea de lo que la palabra de Dios nos muestra como la gran lumbrera y como la gran respuesta y alternativa, yo destacaría 3 aspectos importantísimos, porque en el siguiente capítulo, estimado hermano Doren y Pastor Villarroel, se nos muestra el ejemplo de unos leprosos, ¿no? Que ingresan al sitio prohibido, al campo de batalla, donde los filisteos, no voy a leer todo para aprovechar el tiempo, nada más hago recordatorio, habían huido porque el Señor había hecho que se espantasen durante la noche anterior los que estaban resguardando aquel lugar. Pero sabemos la situación de los leprosos. Los leprosos prácticamente son los rechazados, son los parias, son los abandonados, en fin, son personas que no valen nada. Pero de pronto cobran protagonismo. Y entonces yo diría, entre los versículos 3 y 9, hay 3 pautas importantísimas para nosotros. Yo diría, ¿cómo? Lo primero que la palabra de Dios nos sugiere es una especie de renovación del liderazgo. Tal vez para ser más radicales, nuevos liderazgos. Yo no sé cuán vigentes todavía nos sentimos, algunos que ya hemos pasado los 20 años de ministerio activo, pero quisiéramos seguir haciendo mucho para el Señor. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el liderazgo se tiene que ir renovando constantemente. Y una tarea esencial del pastor y de su función pastoral es capacitar, hacer un coaching con nuevos líderes, ¿no? Nuevos cuadros al frente, porque hay nuevos desafíos, nuevas circunstancias, nuevas herramientas, nuevos criterios, nuevos adelantos científicos y muchas cosas que tal vez en generaciones anteriores ya no están tan vigentes. Entonces, una renovación del liderazgo es importante porque en esa circunstancia, en el sitio de Samaria, una persona pobre se acerca al rey y le dice, ayúdame, y el rey se ve incapaz de poder ayudar. Imagínense, el rey, la gran autoridad, no puede solucionar el problema de una mujer viuda, pobre, enferma, hambrienta. Imagínense, si el rey no lo puede hacer, menos lo va a hacer cualquier otra persona. Entonces, es en ese contexto en el que emergen nuevos liderazgos. ¿Y qué tipo de liderazgos? Miren, leprosos, es decir, personas por las cuales nadie paga nada, pero de pronto cobran protagonismo. Y ellos, dice la historia bíblica, que sin considerar su condición como una cosa a la cual ponerle tanta atención al punto de vengarse porque son rechazados, una vez que son bendecidos, estando allá en el sitio prohibido, dicen, no es bueno lo que estamos haciendo, tenemos que volver y dar esta buena noticia. ¿Y quiénes lo hacen? Los rechazados. Posiblemente estamos ignorando personas que en este momento el Señor las está como cultivando para desafíos grandes que los vamos a enfrentar de seguro, y tenemos que considerar aquello. Nuevos liderazgos o renovación del liderazgo darán lugar a nuevas bendiciones también de parte del Señor. No había nada para comer, imagínense lo que valía el estiércol de la paloma, imagínense lo que valía una cabeza de ganado. Pero una vez que el Señor se manifiesta, siempre con las señales portentosas y maravillosas, hay bendiciones para todos.
Y no creamos que este momento de angustia será el definitivo. Algunos dicen, estamos en crisis, ¿cómo poder responder? Se habló de los diezmos, de las ofrendas, en fin. Terrenalmente, los bancos están en quiebra, muchos de ellos. ¿Ah? No habrá circulante, seguramente, no habrá facilidad de acceso laboral para muchos. Pero yo siempre digo, si los bancos terrenales están en quiebra, el banco celestial jamás estará en quiebra. Es decir, donde abunda la provisión de Dios es donde está justamente la presencia del Dios Yahvé Jireh, del Dios creador. Y finalmente, ¿no? Nuevos ministerios y quizás nuevos ministerios proféticos, nuevos ministerios en los cuales habrá, esta vez que sí, hermano Dorian y Pastor Villarruel, ponerle nombre y apellido a cada pecado que el Señor nos ayude a discernir e identificar en la gran comisión. Porque no es solamente proclamar la buena nueva, es también denunciar el pecado, la maldad. Si encontramos la dimensión profética en las Escrituras, esta nos mostrará una doble acción, la del anuncio, pero también la de la denuncia. Anunciamos la buena nueva de salvación, por supuesto, pero tenemos que denunciar el pecado y la maldad. Nuevos ministerios significa eso, ponerse en el lugar de la brecha con valentía, en el nombre del Señor, sabiendo, como decía Job, yo sé que mi redentor, es decir, mi gigante, Gohel en el hebreo, vive. Antes lo conocía de vistas, pero ahora mis ojos están viendo su gloria. Así que preparémonos, hermanos, porque nuestros ojitos contemplarán la gloria de Dios y el Señor requerirá tus manos, mis manos, nuestros pies, nuestro corazón, todo nuestro ser para manifestarse gloriosamente en nuestra nación, porque la buena nueva de salvación es una buena noticia hasta cuando el Señor venga. Muchísimas gracias, acertada la respuesta. Verdaderamente necesitamos salir de la crisis en el liderazgo y hoy tenemos que renovarnos en el liderazgo con ideas nuevas. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están mirando por el Facebook Live. Tenemos algunas preguntas que las vamos a responder. Gracias por escribirnos, hermano Luis del Carpio Díaz. Quiero mandar un saludo a la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL. Un saludo a la cabeza el arquitecto Jorge Dobailer, el ingeniero Luis Edwin Mamani. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Vamos con la tercera pregunta. Sabemos que muchas iglesias y ministros legalmente, por un principio bíblico, viven de los diezmos y ofrendas. Esta cuarentena ha generado un desequilibrio. La gente, ¿será que ha sido fiel? ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo vamos a manejar este tema a partir de hoy? Vamos con la respuesta del pastor David Villarruel. Adelante, por favor. Gracias, querido pastor. Este tema se llama mayordomía o administrador, ¿no? Administradores, administración. Hoy esa es una carrera en la universidad, ¿no es cierto? Hablando de universidad, un saludo para nuestros hermanos, el querido rector y para el hombre fuerte de la economía de la UDABO. Ahí está lindo manejando esto. Nos muestra algo hermoso. Ya lo dijo el pastor Ismael. El Señor va a sorprendernos haciendo que incluso vengan, como en el caso del profeta Elías, trayendo a sus siervos por la mañana y por la tarde, porque agua tenía, alimento. Ahora, el pan siempre es la figura de nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida. Mientras nosotros aprovechemos bien, como lo ha dicho el pastor Ismael, este tiempo, vamos a salir desde ahora ya a través de las redes sociales y sin necesidad de hacer ningún énfasis. Dios está sorprendiendo la manera como provee, extraordinario. Les quiero dar solo un ejemplo. Fui a comprar X cosa y de pronto me está saliendo todo eso, y yo lo separé porque había estado
asegurado con Scotch, todo. Entonces, yo solo quería uno. Me sorprende. No me dice, ¿sabe qué? Eso es 2 por 1. Love. O sea, yo lo veo así, cómo Dios nos va a honrar si le honramos a Él. Entonces, amados consiervos, hoy declaro que ninguno de ustedes pasará hambruna. Ninguno de ustedes pasará hambre, menos sus generaciones. Lo estoy hablando en plural. Dios, el Dios que provee, ha de manifestarse como lo hizo con Abraham. El tema de la mayordomía es primero si estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros en el altar y no exigir que traigan al altar. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito hijo, según el Espíritu, y Dios proveyó. Amados, yo animo a todo consiervo a que le crea a su Señor. Él va a proveer. No va a haber necesidad de mandar mensajes, ni siquiera, como decimos, cuando no se habla directamente, hay una palabra, subliminales, ni siquiera mensajes subliminales acerca del diezmo y la ofrenda. Van a ver cómo Dios les va a sorprender de una manera extraordinaria y va a usar, atención a lo que digo, porque lo he vivido, lo estoy viviendo, va a usar a una gente que no se congrega, que no es creyente y que te va a dar un cheque con varios ceros. Te lo digo en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que prepararnos no tanto para eso, sino para dar, porque ¿qué dice la Escritura? Más bienaventurado es dar que recibir. Y en este tiempo de crisis, mientras nosotros nos da la oportunidad, el Señor, de prepararnos, de estar dando y dando, porque eso es lo que el Señor está motivando a todos los siervos, y me alegro porque hay un despertar, lo digo en el buen sentido, como pipocas están compartiendo en redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo, siervos y siervas que tú no conocías, gente que no tiene liderazgo reconocido y que tiene una palabra extraordinaria. Creo que Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria todas nuestras necesidades. Muchas gracias, gracias por la respuesta, Pastor David. La palabra de Dios dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Pastor Ismael León, ¿qué haremos ahora? Después de que esta cuarentena ha parado un poco el movimiento de la iglesia, ¿cómo haremos con los diezmos y las ofrendas? ¿Es ético que recojamos los diezmos y las ofrendas? La gente ha sido fiel. ¿Cómo poder cambiar esto y ahora? Adelante, por favor, con su respuesta. Sí, primeramente, no reduciendo la fidelidad de Dios únicamente al aspecto monetario, es decir, la fidelidad de Dios no es sinónimo de dinero únicamente. Por eso es que los grandes hombres de Dios, y ahí tenemos un gran ejemplo en David y otros profetas, anhelaban la presencia del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que será retomada muy bien en el Nuevo Testamento por Pablo el apóstol de los gentiles, yo diría Pablo el apóstol también de la hambruna, de las necesidades materiales, pero de la riqueza espiritual en el Señor. Me permito nuevamente hacer mención a una porción justamente en el libro de los Hechos, capítulo 27. Quisiera leer todo, pero nada más por el tiempo señalo el 22. Dice, pero ahora os exhorto, dice Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino no solamente de la nave. Es decir, en el evangelio y en la predicación de la palabra del Señor, lo que para Dios es el bien mayor, tiene que serlo también para nosotros. ¿Y cuál es el bien mayor para Dios, mis amados? El bien mayor para Dios es la vida. El bien mayor para Dios es la salvación de las personas, es la restauración del género humano, es la reconciliación con Él. Y para esto es que Dios nos necesita, para eso es que estamos como iglesia. Y para esto es que deben servir nuestros recursos humanos, económicos y todo lo que haya. Y mire cómo asegura el hombre de Dios diciendo, os exhorto que no perdáis el ánimo, nada más se perderá la nave, es decir, la nave llegó a su ciclo,
entendemos tal vez una embarcación vieja, pero que sirvió para llevarlos a aquel lugar donde se iría a predicar la palabra de Dios. Es decir, se pueden producir pérdidas materiales, a veces nos aferramos mucho a lo material y entre eso está el dinero, y no entendemos que el bien mayor no es lo material, sino la salvación de las personas. Y si hay que salvar a las personas en el nombre del Señor, y si nosotros somos el recurso, el Señor va a proveer, hermano. El Señor allá hará que los cielos se abran. Y yo se lo digo, tengo muchos testimonios, lo dice también el pastor Villarroel con ese testimonio tan bonito. Hay muchas maneras a través de las cuales Dios extiende su mano de poder. Y mire que en ese lugar había un rechazo hacia el apóstol, pero posteriormente los que lo rechazan, si vemos al final del 28, dice que más bien lo honran, dice el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos, es decir, cargaron de provisiones, habían perdido la anterior embarcación, pero la restitución de Dios es la que cuenta, hermano. La restitución de Dios viene una vez que hemos cumplido la gran comisión, una vez que hemos cumplido el mandato del Señor. Entonces, hermanos, hay que aceptar las pérdidas materiales, hay que aceptar que lo terrenal es fútil, pasajero, entre esto también el dinero. El dinero no puede gobernarnos, es decir, si estamos preocupados por los diezmos y las ofrendas, entendamos que los diezmos y las ofrendas no son únicamente bienes comerciales, no es solamente el dinero, no es solamente la moneda, es principalmente la presencia del Dios sustentador, proveedor, creador, para cuyo brazo fuerte y poderoso, nada es imposible. Entonces, número 1. Y 2, reconocer la presencia del Señor. Porque en el versículo 23 del capítulo 27 del libro de los Hechos, Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Es decir, si vamos en el nombre del Señor, si estamos realizando el modo de celebración en esta ocasión tal vez virtual, pero lo estamos haciendo en el nombre del Señor, olvídese, el ángel del Señor te dará el alimento. La mano del Señor proveerá tu sustento, hermano. Esto es un ejercicio espiritual, pero también es una acción concreta, real. Nos movemos en un terreno en el cual necesitamos lo material, eso es cierto, pero no olvidemos que lo material es manejado y controlado por Dios. Y digo finalmente, retomando el versículo 10 del capítulo 28 de Hechos, vamos a ver cómo Dios nos restituye. Aquí la palabra no nos da detalles, pero de seguro aquellas personas que primero se sintieron tal vez rechazando a Pablo y a los que traían el evangelio, de pronto son impactados por el poder de la palabra y ahora les llenan de provisiones. Ahora la bendición viene de aquellos que no querían saber nada de ellos. Como decía el pastor Villarroel, no te extrañe que un día te toquen el timbre, tú salgas y ahí aparezca una bolsa de compras. Yo lo he visto. El Señor lo puede hacer. Por eso decía en mi primera intervención, tenemos que prepararnos para los tiempos de las señales milagrosas y maravillosas. Los milagros no se han acabado, hermano. Estamos viviendo en ese tiempo que son una muestra clara del poder de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación del pastor Ismael. Queremos mandar saludos a pastores que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Gracias, estamos en un tiempo de poder hablar sobre algunos temas muy importantes que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Creo que a través de la fe y la razón nosotros podemos tener una reflexión cristiana y verdaderamente hace algunos años se decía que la tecnología era del diablo. Sin embargo, hoy por hoy estamos viendo la necesidad y el aprovechamiento que nosotros podemos tener. Fíjense que el día de hoy colegios, escuelas están siendo instruidas a través del Zoom, a través del Facebook, a través de diferentes herramientas. Están las universidades, como es el caso de la UDABOL, el 100% tecnología en el tema de las TICs, ¿no es cierto? Y tanta gente que está necesitando comunicarse, ¿no es cierto? Los trabajadores, los empleados comunicándose con sus empresas, sus organizaciones. Entonces, hace años se decía que las tecnologías de comunicación eran del diablo. ¿Cuál es nuestra posición en este día? Vamos con la respuesta del pastor David Villarroel. Adelante, por favor. Bueno, yo creo primero responderé como padre.
Todo padre moderno ahora, entre comillas, ha renegado, se ha molestado, le ha quitado el celular, le ha prohibido. ¿Por qué? Porque el hijo y la hija estaba en lo que hoy conocemos como redes sociales, ¿verdad? O sea, en este tiempo, no diciendo que era del diablo, pero hemos tenido conflictos con nuestros propios hijos. Pero ahora ellos me están colaborando, me están ayudando, me han metido sin saber nadar, me han lanzado a la piscina del, ¿cómo se llama? El YouTube, ¿no? Entonces también estoy ministrando y ellos son los que están manejando, preparando, poniendo. O sea, ahora está al servicio del Señor. Yo menos eso esperaba. Sí están allí imbuidos en la obra, están en la alabanza, están sirviéndole al Señor, etcétera. Pero ahora, de pronto en esto, mira, Pastor Dorian, tú dijiste algo sensacional. El más connotado evangelista que Dios levantó en las últimas décadas fue Gigi Ávila. Hablo del hablar castellano, de los hispanoparlantes, como dicen. Él consideraba al televisor como cajón del diablo. Hizo cruzadas extraordinarias de convocatoria de gente que iba al estadio con sus televisores y los subían al punto, pero eran cantidades, y él con un mazo en la mano empezaba y golpeaba, ¿no? En el nombre de Jesús, ¡pum! Todos los televisores hechos añicos. El Señor miraba con una sonrisa y le sorprendió 3 años más tarde, no solamente con un televisor hermoso, sino con un canal poderoso satelital. Él nos cuenta y nos contó las metidas de pata que hacemos a veces con esto de decir, esto es el diablo. ¿Por qué le tenemos que dar crédito? Lo de las redes sociales ahora estamos aprendiendo y nosotros con temor de Dios vamos a usar, porque la Biblia dice en Daniel, la ciencia aumentará. Creo que eso hemos obviado, ¿no es cierto? Y lo hemos predicado solo como una señal para asustar al pueblo de Dios de que Cristo viene. Esto tiene que ver con esa palabra, con esa escritura. Entonces, amados, seamos temerosos y dispuestos a aprender de nuestros hijos para saber usar este nuevo modo de evangelizar, nuevo modo de predicar, de enseñar y confirmar la fe de los santos. ¿Qué más? No sé si haremos, un hermano me sorprendió, pastor, me dice, ¿no? Como cada primer domingo de mes nosotros compartíamos la cena del Señor, me dice, vamos a celebrar la cena del Señor virtualmente, me dijo, ¿no? Entonces, no lo hice porque no me sorprendió esto, pero ¿cómo nos guiará el Espíritu Santo? Tenemos que hacerlo. Y, por supuesto, tenemos que renovarnos y creer, como decía el pastor Ismael, en las grandes sorpresas que Dios tiene y cómo el Señor, a lo que yo decía, retoños, lo aplico a los leprosos. Él usó maravillosamente. Y el siervo de Dios, puesto por Dios, como era el rey y gobernante, no sabía que ni siquiera tenía respuesta. Entonces, yo agradezco este tiempo maravilloso y poder seguir confiando en el nombre del Señor. Jehová provee y Él nos va a dar la sabiduría para manejar este tiempo especial con las redes sociales. Muchísimas gracias. Las tecnologías parecía que antes verdaderamente estaban muy despreciadas, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de un ministro de Dios del día de hoy, de una congregación respecto al manejo de las tecnologías de información a través de las cuales nos estamos comunicando el día de hoy? Adelante, Pastor Ismael. Sí, yo recuerdo que era un adolescente cuando escuché al gran evangelista Gigi Ávila decir ese cajón del diablo, y hablando de un televisor posiblemente blanco y negro. Pero con el tiempo, prácticamente la imagen de él fue conocida a nivel global por ese cajón. Y creo que todo depende del uso que se le dé. Y con sabiduría de Dios, con discernimiento, podemos como padres, como mentores, y aún nosotros como pastores hacer un uso, pero equitativo y al mismo tiempo provechoso de las tecnologías, de las plataformas, de todo lo que vamos conociendo y descubriendo y aprendiendo, especialmente de manera acelerada, porque la vida es dinámica.
Yo quisiera compartir este pensamiento. Estamos en el siglo XXI, pero a veces queremos ejercer el ministerio y aún la docencia, porque también soy educador teológico, circunscritos al siglo XIX con criterios del siglo XVIII. Entonces no nos damos cuenta que, si bien es cierto, después de la Revolución Francesa, el tiempo de la Ilustración, vino la filosofía y vinieron las disciplinas científicas a nivel reflexivo, las categorizaciones, todo lo que significa el pensamiento humano, etcétera, etcétera, la intelectualidad, etcétera. Pero esto tuvo su tiempo, esto no puede seguir de la misma manera siendo vigente en nuestro tiempo. Es decir, tenemos nuevos desafíos, nuevas realidades y por supuesto aquí entramos con lo que es la tecnología, pero imbuidos con el criterio del evangelio, que es lo más importante, ¿no? Haciendo un uso, como ya se dijo, un uso apropiado, con buen discernimiento, con criterio evangélico, pastoral, para que esto sea de utilidad. En cuanto a lo que significan las celebraciones, yo personalmente no veo tan conflictivo el celebrar la Cena del Señor. Nosotros lo hemos hecho el primer domingo. Finalmente lo que hacemos cuando estamos en nuestro tiempo de ministración de la Santa Cena del Señor, lo que hacemos es orar por los elementos, por los símbolos. Gracias a Dios que no tenemos la teología católica romana, no creemos nosotros en la transubstanciación, ¿no es cierto? Nosotros somos del criterio teológico de la consubstanciación. No es que el vino es la sangre o el pan es el cuerpo de Cristo. Entonces sabemos que son símbolos y una vez que nosotros cuando oramos virtualmente por alguien en nuestros cultos, creemos que las personas pueden sanarse si esta es la voluntad del Señor. Y por qué no pensar que también los elementos van a ser bendecidos al orar a la distancia, sabiendo de que los hermanos tendrán ahí en su domicilio también el vino y el pan que lo estaremos consagrando. Es decir, estamos haciendo lo mismo, solo a la distancia. Yo no le veo ahí ningún problema, ni ningún error de tipo procedimental. Simplemente es la consagración de algo que nos consubstancia, es decir, nos hace cercanos al Señor, porque la exhortación de la Cena del Señor es que cada vez que la realizamos, reconocemos que Él está presente, pero al mismo tiempo anunciamos su próxima venida con nosotros. Y esto es lo que cuenta. Y para finalizar, yo diría que no debería separarnos lo que más bien en el fondo nos une, ¿no? Y lo que nos une es justamente la comunión, la armonía, en la coinonía al estar cerca del Maestro, ya sea ahí presente físicamente o virtualmente, porque el Señor tiene una iglesia ahora presente en todo el orbe y que se está congregando. Está posiblemente ahí en un tiempo de separación social, pero no está apartado de él. Muchísimas gracias. Ya prácticamente en la recta final vamos a hacer una conclusión respecto a lo que hemos estado viendo en esta noche y realmente podemos ver, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros tenemos un pensamiento un poco pragmático, cerrado. Sin embargo, la verdad está en los hijos de Dios, los que están practicando la iglesia, los que están administrando la Grey, los que tienen una gran responsabilidad sobre sus vidas. Y es que es necesario entender que la iglesia tiene que ser movida, tiene que estar puesta en movimiento. Entonces, la aparición de nuevos líderes realmente es muy importante. El pastor David Villarroel decía que tenemos que orar diferente, tenemos que aprovechar las redes sociales, que nunca emplee solamente la razón contra la verdad, porque Jehová va a proveer en todo tiempo. Por otro lado, el pastor Ismael, respecto a cómo enfrentar la crisis social, decía, debemos ver al pueblo y santificarnos, ¿no es cierto? Que estemos preparados, porque Jehová descenderá en el monte Sinaí, decía la palabra. Entonces tenemos que santificarnos, prepararnos, contemplar las señales. Muy importante, ¿cómo cumpliremos la gran comisión? Esto para todos los que nos están viendo. David Villarroel decía, es una oportunidad, nuestro testimonio y santidad. Hoy estamos orando por redes sociales a naciones, por el teléfono, a la computadora, debemos llegar a todos los hogares. Seguro el impacto será grande. Ahora la gente no se atrasa al culto, debemos tomar la tierra prometida
con campañas. Por otro lado, el pastor Ismael, haciendo referencia a Segunda de Reyes 6:25, dice que en ese tiempo hubo una gran hambre y había una crisis en el liderazgo. Hoy tenemos que renovar el liderazgo con nuevas ideas para la evangelización. Respecto a los diezmos y las ofrendas, a través de la mayordomía, decía el pastor David Villarroel, nadie pasará hambre si estamos dispuestos a sacrificar de todo corazón lo que Dios nos pide, porque la palabra dice, dad y se os dará. Por otro lado, el pastor Ismael decía, no debemos preocuparnos y reducir la fidelidad de Dios al dinero. Ahora os exhorto, dice la palabra, a tener ánimo, ¿no? Y el bien mayor es la verdad y la salvación y la restauración del hombre. Si estamos en la obra del Señor, dice el pastor Ismael, la mano del Señor proveerá para nuestro sustento. Y finalmente, respecto a la tecnología, el pastor David decía, tenemos que aceptar el nuevo modo de hacer las cosas de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Y finalmente el pastor Ismael decía, es necesario, pues Dios se está valiendo y podemos celebrar todo lo que necesitemos, reconociendo que ahí está la presencia del Señor. Qué tremendo, opiniones de los siervos de Dios, opiniones de hombres que han decidido entregar su vida por el evangelio, y esta es la manera. Yo le pregunto, ¿cómo usted va a enfrentar después de la cuarentena la vida? ¿Será que va a poder volver a la vida normal, la que llevaba adelante? No vamos a poder hacerlo, los cultos van a cambiar, las cosas van a cambiar, pero siempre hay una salida. Y rescato la última opinión, ¿no es cierto? No vamos a ver la crisis como algo que nos va a destruir, vamos a ver la crisis como una gran oportunidad para hacer frente a lo que viene. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Qué tremendo. Quiero bendecir la vida de los siervos de Dios, pastor David Villarroel, pastor Ismael León. Muchas gracias por su participación. Muy buenas noches, y quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Gracias por su participación. Hay algunas preguntas y de seguro vamos a mandarles respuestas de la misma manera a su Facebook. No tenemos ahora el tiempo para hacerlo. Quiero bendecir la vida de quienes han hecho posible que podamos tener esta transmisión. La Facultad de Teología de la Universidad de Aquino, Bolivia, en la cabeza del arquitecto Doug Bailer, y también del jefe de carrera de liderazgo pastoral, Luis Edwin Mamani. Bendiciones para ellos, bendiciones para todos los pastores que nos están siguiendo, toda la gente que nos está siguiendo. Hemos llegado a 95 personas en el Facebook Live, y seguramente la próxima semana vamos a tener un tema que seguro que va a ser de expectativa para todos los ministros y siervos de Dios. Quiero bendecir con esto sus vidas y destacar la participación de nuestros primeros invitados en este estreno que ha sido Fe y Razón. Dios les bendiga, y antes de terminar nos vamos con esta publicidad. Gracias, bendiciones, bendiciones y bendición. Saludos. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Gracias, Guzmán. Hemos presentado tu programa Fe y Razón con el pastor Dorian Badani. Comparte las buenas noticias que has recibido hoy y ayúdanos a difundir este mensaje por las redes. Te esperamos en nuestro próximo programa a través de este medio, el sábado a las 7 de la noche. Fe y Razón, un programa que trae la verdad del Evangelio a la hora. Síguenos todos los sábados en la plataforma de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL. Hasta la próxima.